la segunda sección de investigación de mercados 1, grupo 5A AM. Vamos a esperar que se termine de conectar todos y continuamos. Profe, ¿qué tal? Hola Javier, es que Señor. me conecté un poquito tarde porque tuve un problema de internet. Bueno, ahorita miramos en el listado para que no se me va a quedar sin, no me quede con falla. ¿Listo? Ahorita Eso, me acuerdo. Javier Barrera, profe, gracias. Listo, señor. Permítame, vamos a esperar que se termine de conectar todos y bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el muestreo sistemático. ¿El muestreo sistemático qué es? La muestra se elabora a partir de la elección arbitraria de un punto inicial en una lista, seleccionando que luego todos los elementos que ocupen un lugar enésimo dentro de la misma lista. Es decir, que de acuerdo a la lista yo voy cogiendo un punto inicial, luego tomo otro referente como enésimo y digamos que con base a la lista voy generando los elementos de esa muestra, ¿cierto? Dentro de este muestreo sistemático, pues lo mismo, es importante contar con un listado, ¿cierto? Un listado de elementos que conforman el número de la población. ¿Mm? Es muy importante. Pues como se dice, también se elige de una manera como aleatoria, pero a partir de un lugar enésimo que ocupe en la lista. O sea, eso, las veces que se repita ese número, así lo pueden elegir de manera arbitraria. Ese es el, digamos, como el sistemático. Luego viene el muestreo aleatorio estratificado. ¿Sí? Ese muestreo aleatorio estratificado, ¿qué significa? Que se supone que de dividir en grupos o estratos los elementos que componen la población de interés y luego seleccionar los elementos de cada subgrupo, ¿cierto? O de dicho subgrupo. Así es que se selecciona. Pero, digamos que este tipo de muestreo incluye dos tipos de variables que se deben tener en cuenta. La primera es una variable clasificatoria y la segunda es una variable de muestreo. ¿Qué es eso? Pues una variable clasificatoria es la que se utiliza para colocar a cada elemento de la población en un determinado estrato. Así de sencillo, se coloca en un determinado estrato, en un determinado grupo. Y la variable de muestreo, pues es la que representa las mismas características de la población a calcular. O sea, tiene que tener, digamos, como esas mismas características. Digamos que toda la población debe tener las mismas características, solo que los vamos a ir en grupos o en estratos. ¿Qué ventaja tiene este muestreo? Pues que nos permite reducir significativamente la desviación estándar, ¿cierto? Es decir, que siempre en una investigación vamos a tener una desviación estándar de un valor estimado. Por lo tanto, los resultados van a ser mucho más fiables, jóvenes. Mucho más fiables cuando nosotros logramos reducir
bastante lo que es la deviación estándar de un valor estimado. Más adelante vamos a ir mirando ese tema. Y vamos a hacer un ejemplito, un ejemplo pequeño, el cual lo vamos a compartir aquí en pantalla. Vamos a compartir en pantalla para hacer ese ejemplo. Vamos a compartir en la pizarra. Permítanme, le doy aquí a admitir a estos jóvenes. Bueno, ¿ya ven todos la pantalla? ¿Sí la ven todos, jóvenes? Juan Felipe, Julián, Javier. Profe en blanco, sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a colar? Se desea conocer la proporción de estudiantes según su sexo a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ojo, esto es una investigación que se hizo. Vamos a suponer que la población son 50 estudiantes, ¿cierto? 50 estudiantes. Y que al haber aplicado la fórmula de la población finita, nos dijo que el tamaño de la muestra eran 10. Es decir, que esos 50 estudiantes, ¿cierto? Al aplicar la fórmula nos arrojó que la muestra tiene que ser 10 estudiantes. Pero tenemos dos variables, que dentro de esos estudiantes tenemos hombres y mujeres. Entonces tenemos que identificar a cuántas mujeres les vamos a hacer la encuesta, a cuántos hombres le vamos a hacer la encuesta o a cuántas mujeres o hombres vamos a entrevistar para conocer si están a favor o no de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en este pequeño ejemplo. Entonces vamos a ampliarlo. Entonces, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es? Los estratos, ¿cierto? Estratos. Es el primer referente. El estrato. ¿Listo? Luego tenemos que definir qué. El sexo estudiantes. ¿Eh? También amplío acá, un poco acá. Luego, ¿qué tenemos también que tener en cuenta? El número de estudiantes, ¿sí? Y luego tenemos que identificar que la proporción, que ya les voy a decir de qué trata eso, ya con el ejemplo más palpable. Y por último, la cantidad de muestras, o sea, el número de muestras que nosotros debemos sacar por sexo, jóvenes. Bueno, vamos a arrancar de primeritas, ¿sí? El primer estrato, pues, sería el estrato 1. Vamos, el estrato A. Vamos a indicarlo con estrato A. ¿Listo? El sexo, vamos a decirle que mujeres. ¿Sí? Mujeres, vamos a decirle que mujeres a ese sexo. Mujeres, muy bien. El número de mujeres que tenemos en esa población, vamos a decir que tenemos 30 mujeres. ¿Cuál es la proporción? ¿Cierto? Si son 30 mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Y la población, ¿qué son? Pues dividimos 30, lo dividimos entre 50, y eso nos da, ¿igual a qué? Y él me dice cuánto me da, ¿igual a cuánto? 0.60. ¿Sí o no, jóvenes? Dígame, ¿sí o no? Jóvenes, Sí, profe, sí. ¿sí o no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que la proporción de esos es el 60% de un 100%. Luego entonces hacemos también la proporción de las muestras. ¿Cuánto? Entonces podemos 0.60, multiplicamos por 10, que es la muestra, ¿cierto? 0.60. 60 por 10, que es la muestra. Y eso nos da
Tengo aquí una igual. ¿De cuántas mujeres? 6 mujeres. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes? Es decir, que el 100% de la población, nuestra muestra, tiene que ser 6 mujeres, ¿cierto? Luego, ¿cuál sería el otro estrato, jóvenes? El B, ¿sí o no? El B, ¿que son qué? Hombres. Si dijimos que eran 50 estudiantes, pues ¿cuánto será el restante? Pues 20 estudiantes. Y lo mismo, aplicamos la misma fórmula de proporción, ¿cierto? Dividimos por 50 y eso nos da 0.40. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Señor Mateo, Sí, ¿está de profe. acuerdo o no está de Sí, acuerdo? señor. Entonces vamos ahora a buscar cuántos hombres tenemos que incluirlos dentro de la muestra para aplicarle la encuesta o hacerle la entrevista. Entonces aplicamos la misma fórmula, 0.40 multiplicado por 10 y eso nos da exactamente, ¿cuántos hombres? 4 hombres. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí están de acuerdo o no? Total. 50 estudiantes, pero no. ¿100% de la muestra y $10 estudiantes? ¿Me cierra ahí, por favor? 10 estudiantes que comprenderían la muestra. 10 estudiantes. Permítame un segundo, es que no me gustan las interrupciones. Entonces, ¿quedó claro el muestreo aleatorio simple? Jóvenes, ¿clarísimo o no Sí, clarísimo? señor. Pues así es que nosotros logramos identificar un muestreo aleatorio estratificado cuando tenemos diferentes subgrupos, ¿cierto? Cuando tenemos subgrupos. Supongamos que dentro de esa población también hubiera población LGTB. ¿Qué nos hubiera tocado hacer? A ver, señor Juan Sebastián, si hubiera habido población LGTB, ¿qué nos hubiera tocado hacer ahí? Juan Sebastián, Poner 10 y 10. nada. Javier Alexander, ¿qué tuviéramos que haber hecho ahí? Pues preguntaríamos el sexo y ahí sí, según... Muy bien. Y ya no serían 30 hombres, 20 mujeres. No, pues ya variaría si hay, por ejemplo, Ahí lesbianas. no, exactamente, no. Los agrupamos dentro de una sola población, Ah, LGBT, sí, perdón. LGBT. Es decir, que aquí nos hubiera tocado, aquí en esta parte, crear otro ¿qué? Otro estrato, ¿sí o no? Y haberles colocado Sí. aquí población LGTB, ¿cierto? Y supongamos que entonces ahí ya no son, ya no son 30 mujeres, ¿cierto? Sino ya son, vamos a suponer aquí algo que se me ocurra aquí. 25 mujeres, ¿cierto? Y 15 hombres. Por lo tanto, ¿cuánto sería la población LGTB, jóvenes? A ver, señor Mateo, ¿cuánto sería la población LGTB ahí? Mateo. Señor Medina, ¿está usted abandonando el curso, señor Medina? No, profe, nunca. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Si son La 50, verdad, ¿cómo? si son 50 estudiantes, ¿cuántos harían parte ahí de la población Eh, LGTB? los precisos para completar 50 XD, entonces serían 5 y 5, 10, 15 si no estoy mal, si hago el cálculo rápido. ¿Seguro? ¿Quién le ayuda a No, Mateo? 10 espérese. personas. 10 personas, Mateo, usted Así, está.
Usted No, está, qué pena, profe. estás pensando en el otro puente que viene. Estoy pensando Bueno, fuerte. Qué pena, entonces, profe. bueno, jóvenes, No, sería entonces ahí nos cambiaría toda la formulación. ¿Cuántos entonces hombres serían? Jóvenes, ¿cuántos? 25. Ah, digo, ¿qué? 25. Vamos a buscar la proporción ahora, ¿cierto? Vamos a Ajá. buscar la proporción. 25. 25, 15 y 10. Sí, ¿cuánto nos daría ahí? Ya nos daría el 60%. ¿Cuánto nos daría El, ahí? el 50. Ah, Cero- no, ¿qué? Sí, sí, sí. 0.5, perfecto. Sí, 0.5. 0.5, muy bien. ¿Y en las mujeres cuánto nos daría? En los 0, hombres, perdón. Si ya no son, si son 55. 25, 15, espere que aquí hice algo. Ah, ya fue que cambié No, aquí. es que son 15, profe, son 15, son 15. Son 15. Entonces, 15, ¿cuánto nos daría la proporción ahí? Pu- El 30. El 30%, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí, sí. Y ahora vamos con la población LGTB. 20%. El 20%, muy bien. Entonces, aquí No, sería estoy volando. 10, no, pues eso sí, ¿verdad? Por 50 igual al 0.20. ¿Listo? Ahora vamos a mirar las proporciones. ¿Cuánto sería aquí la muestra entonces? Si es el 50, ¿cuántas personas? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? 5. 5. 5, profe. Muy bien, 5. Y en las mujeres, si es en los hombres, perdón, si es el 30, ¿cuánto sería la proporción? 3. 3, muy bien. Y nos vamos para la población LGTB 0.20, entre paréntesis, perdón, entre paréntesis 10, igual, ¿cuántos serían entonces la población LGTB? 2, ¿sí o no, jóvenes? Sí, profe. Es decir, que ya tendríamos que nuestra muestra son 10 personas divididas entre los diferentes estratos A, B y C. Y ojo la pregunta que les estamos haciendo, que cumple con las mismas características para todos. Se desea conocer, ¿cierto? ¿Qué estudiantes están a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cierto? Suponiendo que la población son 50 y que el tamaño de la muestra son 10. Aquí, des en cuenta que este grupo, que son 50 estudiantes, todos tienen la misma posibilidad de responder, ¿cierto? Solo que como hay subgrupos, pues tenemos que estratificar, ¿para qué? Para que el estudio sea más fiable, más confiable. ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que así sería el estudio más fiable o más confiable? Lorena, ¿tú qué dices? Sí, Lorena. profe. Sí, señor. Claro, ¿cierto? Porque a mí, a pesar de que estamos haciendo una pregunta para una población que nos involucra a todos, pero hay unos subgrupos dentro de esa población. Y si nosotros no hacemos esta subdivisión, podemos salir sesgados en la información que vamos a recolectar. Supongamos que se la hacemos a solo hombres, entonces pues grave, ¿sí o no? Porque los hombres seguramente van a decir, no, no estoy de acuerdo, ¿cierto? O supongamos que se la hacemos a las solas mujeres. Las mujeres pueden decir el 50% sí, el 50% no. Y si se la hacemos a la población LGTB, ¿qué resultado podemos tener, señor Parra, señor Pérez? Señor Pérez. Yo diría que solo positivas, profe, ahí por participar. Correcto, solo positivas, porque ellos, la opinión de ellos va a ser 100%. ¿Por qué? Porque son los más interesados en que haya legalización frente a este concepto de los matrimonios entre el mismo sexo. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Entonces, señor. es decir, 10 en cuenta. Ahora arrojémoslo a la investigación de mercados. Hagámosle un paralelo de comparación a la investigación de mercados. Si nosotros nos enfocamos solo en un grupo, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta los demás estratos o los demás grupos poblacionales, pues
nuestra información va a ser sesgada. ¿Sí? Si usted le pregunta vamos a hablar a 10 personas, mujeres, que si les gustan las cervezas artesanales, ¿qué cree que le van a contestar ellas? Uy, no, eso es para vagos, eso es para tomadores, ¿cómo se le ocurre que va a estar de acuerdo? ¿Cierto? Pero si usted hace una subdivisión entre hombres y mujeres y tiene en cuenta las edades, tiene en cuenta las características, pues su información va a ser mucho más veraz y confiable a la hora de entregar este estudio, jóvenes. Entonces, por eso esta es una de las más utilizadas, digamos, en la investigación de mercados. ¿Listo, jóvenes? Bueno, muestreo por conglomerados es otro tipo de muestreo que nosotros utilizamos en la investigación de mercados. Es otro tipo de investigación que nosotros utilizamos. Se utiliza cuando los grupos están agrupados por conglomerados, ¿cierto? Se supone que los conglomerados son unas muestras significativas de la variable que nosotros estamos estudiando. Y se puede seleccionar algunos conglomerados al azar, ¿sí? Todos los mismos conglomerados tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados y que sean utilizados como representación de la población. ¿Todos conocen la minga? ¿Sabemos qué es la minga, señor Juan Felipe Parra? Es como el grupo indígena de protestas, ¿no? Un grupo de indígenas. Alejandra, Chinchilla, ¿qué será eso de la minga? Alejandra nos abandonó. Alejandra nos abandonó. Señor Cruz, Felipe Cruz. Sí, profe. Señor Cruz, ¿cómo está? Bien. ¿Está al frente del cañón o no, señor Cruz? Sí, obvio. Bueno, ¿qué entiende por minga, señor Cruz? Profe, no sé ni idea. ¿No entiende? Y eso que está de moda ese concepto. Bueno, el señor Cruz va a seguir, vamos a ampliar ese tema. Pues la minga es la agrupación de todos esos grupos indígenas, ¿sí? Y esos grupos indígenas son conglomerados, porque resulta que no solo hay un grupo indígena, sino hay indígenas A, indígenas B, indígenas C y D. Esos son conglomerados, ¿cierto? Son conglomerados de poblaciones de forma natural, jóvenes. Pero ojo, cuando vamos a hacer una investigación con ellos, pues todos hacen parte de esa población, ¿cierto? Porque todos tienen características poblacionales similares y todos quieren de alguna manera ser representativos dentro de una muestra. Entonces, quería hacerles ese ejemplo para que entendieran un poco más. Son conglomerados de tipo natural, por ejemplo, los grupos indígenas, que se aplican en un solo grupo que les han identificado como la minga indígena, que es la agrupación de todos estos indígenas buscando unos derechos, que les establezcan algunos derechos. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, como el muestreo por conglomerado. Y algo importante, que las unidades siempre se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de adolescentes de preparatoria, obreros de industrias, fábricas, empresas, grupos indígenas, ¿cierto? Y pues digamos que este muestreo se utiliza cuando los recursos no son suficientes, no son suficientes. Luego viene otro tipo de muestreo que es el no probabilístico. O sea, ya hablamos de todo lo que da el probabilístico, ¿cierto? Ahora hablamos del no probabilístico, ¿cierto? Del no probabilístico. Y dentro de este no probabilístico tenemos 4 clasificaciones. Una, por conveniencia. 2, según su criterio. 3, muestreo por cuotas. Y 4, el bola de nieve. Que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características del muestreo no probabilístico, estimados jóvenes? Primero,
Pues no hay una forma de saber con exactitud cuál es la probabilidad de seleccionar un determinado elemento. ¿Para qué? Para que conforme el elemento o haga parte de la muestra. ¿Sí? No hay como una forma exacta. Las estimaciones que se hacen son difícilmente aplicables a toda la población objeto de interés, ¿cierto? Y generalmente se utiliza en investigación comercial cuando tenemos carencia frecuente del marco ese poblacional, cuando no la tenemos así como muy bien identificada. Bueno, ahora vamos a hablar de ahora sí del muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia, ahí el entrevistador, el encuestador selecciona las unidades que conforman la muestra, ¿sí? Selecciona a los participantes que están dispuestos y están disponibles para ser estudiados. Digamos que ahí él es el que realmente tenga esa voluntad o esté disponible para que haga parte de la muestra. Ahí el investigador, el entrevistador, el encuestador, pues digamos que selecciona es como por conveniencia, por aquellos que estén dispuestos y estén disponibles, ¿cierto? Y a veces tenemos ahí una dificultad, que la muestra no es representativa de la población. ¿Por qué? Porque se nos colan unos que no, realmente no hacen referencia a esa población. Ese es el muestreo por, digamos, por conveniencia. Bueno, viene el muestreo según el criterio. La selección de la muestra para ser encuestados, digamos que se selecciona para representar una población, ¿sí? Y suele emplearse pues como en estudios de prueba de producto. Son aquellos que, digamos, tú estás en un centro comercial o una cadena de alta superficie y estoy lanzando un tipo de producto, digamos, un cóctel o un chocolate. Entonces, entra Jorge Johnson al centro y mira, es que estamos haciendo la prueba de este nuevo producto a base de chocolate, ¿quieres probarlo? Luego pasa Luis. Es decir, que nosotros casi que lo seleccionamos es cuando estamos haciendo unos estudios en pruebas de productos, ¿cierto? Y se seleccionan según el criterio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pase para acá y pruébelo. ¿Listo? Luego viene el muestreo de cuotas. Ahí en ese se selecciona un número concreto de encuestados que representen, ¿sí? Ciertas características o las que sepan o supongan que pueden afectar al tema, objeto de estudio. Entonces ahí podemos tener en cuenta el sexo, la edad, el ingreso, ¿cierto? Digamos que este muestreo es como el más económico, ¿sí? Hace más fácil el trabajo de campo, no requiere un listado de población, pero tiene unas desventajas, ¿sí? No existe un método válido, hay limitaciones en la representación de la muestra, se supone un mayor error muestral en los mismos diseños, entonces casi que ese es ahí el que nos afecta. Y por último viene el muestreo bola de nieve. ¿Qué es el muestreo bola de nieve? El muestreo bola de nieve es cuando ya nosotros buscamos un grupo muy especializado, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos consumidores de whiskies de alta gama, whiskies que valen 3, 4 millones, 5 millones, ¿cierto? Entonces, queremos reposicionar un whisky de esta categoría, entonces buscamos ese grupo especializado. Una vez identificamos ese grupo, ¿sí? Pues lo que se le pide a esa persona que estamos encuestando, que estamos entrevistando, es que nos identifique a otras personas que pertenezcan a esa dicha población. O, por ejemplo, los compradores de carros de alta gama, ¿cierto? Como BMW o Mercedes-Benz, ¿cierto? O aquellas personas que son aficionadas a esas motos de alto cilindraje, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros encuestamos a ellos, les pedimos que por favor nos identifiquen a otras personas para cual nosotros podamos hacer esa investigación de mercados. Ese es básicamente, jóvenes. Y ese es, digamos, como todos los diferentes muestreos que tenemos al respecto. Jóvenes, ¿dudas, preguntas?
¿Todo muy claro? Bueno, jóvenes. Por el día de hoy dejamos así la parte teórica. Y mañana vamos a continuar con ya lo que es el plan de muestreo. Vamos a hacer ejercicios con las diferentes fórmulas para que ustedes aprendan a sacar su muestra dentro del proyecto de investigación que están haciendo. ¿Listo, jóvenes? Por eso la clase de mañana es supremamente importante. Muy, muy importante. Vale. Porque mañana vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, ya todos miraron el Classroom. Debemos llevar el trabajo hasta el punto 8. Ya hablando hoy y mañana de plan muestral, ya ustedes deben ir empezando a sacar su muestra. ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno, del resto, en estos minutos ya que quedan de manera sincrónica, vayan reuniéndose con sus grupos para que avancemos en el trabajo, si están quedados, y vayamos afinando ese trabajo, ya que la presentación de ese proyecto final lo tenemos que hacer en la semana 15 y 16. 15 y 16 vamos a hacer esa presentación. Por el día de hoy, dejamos aquí, jóvenes. Nuevamente les reitero, reúnanse en estos minuticos que quedan para que vayan trabajando su proyecto final de manera sincrónica. ¿Listo, jóvenes? Jóvenes, Listo, Vale, profe, vale. gracias. nos vemos el día de mañana. Gracias. 8 de la mañana. Que tengan buena tarde. Chao, jóvenes. Bien, profe, gracias. Profe, hasta luego. Chao, jóvenes.